Sí, mire, sí que este año lo importante es que el monto para pagar pensiones baja en 1 millón por varias razones. La primera de ellas es la carga de arranque, pues ya se supone que se ha derogado, ¿verdad? Con todas las personas que habían cumplido requisitos antes de entrar a la reforma, los aumentos que se hicieron al 30%, las pensiones que han transitado de vejez a sobrevivencia o de invalidez a vejez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la carga para este año baja, ¿verdad? Y el pago de las pensiones vigentes de 2024 baja en $1 millón. Yo esperaría, ¿verdad? Que con lo que hoy se publicó tengan los políticos una guía, porque ahí estamos demostrándole a ellos de que no hicieron análisis actuarial a la hora del decreto 614 de diciembre de 2022. La mesa ahí lo tiene, ¿verdad? Con gusto se los podemos enseñar, ¿verdad? Y formarles en ese sentido. Entonces, para que las cosas se hagan bien, debido a que emitir más de 1.000 millones cuando no es necesaria esa cantidad en un año, pues es una cosa que genera más dudas que certeza, ¿verdad? Que para dónde va el pisto, ¿verdad? Si solo se necesita tanto, ¿por qué de más? Y ese de más, ¿para dónde lo destinan? Entonces, eh, con eso que se hizo de elevar la emisión de deuda el año pasado, lo que se ha hecho en términos prácticos es meter en la unidad de cuidados intensivos ya el sistema, ¿verdad? En un estado de coma. Esperemos que esa coma no sea profunda, sino que el sistema se recupere. Hay que apuntarle a propuestas para mejorar el flujo de los ingresos con incorporación de sectores excluidos hasta el momento, como por ejemplo, al menos en el año 2024, en el segundo semestre del año, de junio en adelante, cuánto del sector informal puede ingresar a cotizar al sistema, ¿verdad? Y así el 2025. La idea es tratar de que financieramente el sistema, su coma no sea profunda, ¿verdad? Y poco a poco irlo recuperando, porque hay 4 años en que no va a entrar ni capital ni interés, por decisiones no nuestras, sino que de quienes se supone nos representan en el gobierno. Entonces, en esa vía, más otras propuestas interesantes que incluso como mesa estamos acuerpando, como el aumento al salario mínimo, creo que se antoja como un año bastante peculiar, porque curiosamente es un contexto de coyuntura de campaña electoral, vea, para diputados. Y es aquí donde doy el llamado a todos los candidatos de oposición, que hay temas que hay que entrarle, pues, ya, hay que entrarle y ofrecerle a la ciudadanía garantías de que de ser elegidos por el sagrado voto del soberano, pues van a trabajar en ese sentido para dar respuestas. Uno de ellos es el aumento del salario mínimo, otro de ellos es el tema de cómo recuperar ese problema de déficit que hoy presentamos en la mañana ante la población del sistema de pensiones, pero también el tema del empleo, ¿verdad? Las oportunidades reales que el salvadoreño debe de tener en este país para poder emplearse y no solamente aportar al sistema, sino que también llevar el sustento a sus familias en una época que ya estamos en crisis, pues, crisis alimentaria, de seguridad alimentaria y todo más. El tema de seguridad pública, ¿verdad? Ese ya no es preocupación de las personas, basta ver las encuestas, ¿sí? Ni siquiera se menciona, ¿eh? La gente está bien, en ese sentido, sí, pero también los estómagos ya empiezan a estar vacíos. En esa parte hay que apuntarle porque ya se disparó la preocupación al 63% de un tema delicado como es el tema económico. Patricio, ¿cuántos son actualmente los cotizantes y cuánto es el déficit actual que tiene el sistema de pensiones? Lo podemos hacer de manera Claro, puntual. claro. Los cotizantes actuales son 852,000 cotizantes, ¿sí? De acuerdo a los datos reportados por la superintendencia del sistema financiero, anda por 852,000, por ahí así. El déficit actuarial del sistema es de 26,000 millones de dólares a 100 años, ¿sí? A 100 años. Pero solo el año 1, ¿sí? La deuda en el tema de pensiones supera los 9,000 millones, ¿sí? Sumado a la deuda pública general, estamos hablando de 29,000 millones de deuda total, ¿verdad? Con pensiones. Ese es más del 100% del Producto Interno Bruto salvadoreño. Quiere decir que para pagar esa deuda, en caso que sí sea, ¿verdad?, un escenario de esos,
debemos de pasar un año sin salarios, un año sin comprar, un año sin inversión, etc. Entonces, es para que se hagan la magnitud y todavía deberíamos 1.000 millones. Entonces, ¿hay que ser responsables en el manejo de las finanzas públicas? Sí, hay que hacerlo, ¿ya? ¿Hay que transparentar las cuentas, cómo se maneja el dinero de la gente? Sí, también hay que hacerlo, ¿verdad? Porque así a ciegas, ¿cómo vamos a proponer algo que mejore la situación? Entonces, puntualmente ahí están los datos. ¿Cuántas personas están aptas para pensionarse y por qué no lo hacen? Entre 2023, tomando como base los años de post-reforma, o sea, año 1, 2023, ¿verdad? Año 2, 2024, la gente, para responderle puntualmente a su pregunta, en términos numéricos que están aptas para pensionarse son más de 132,000, que ya cumplieron 60 años y 25 de cotización, hombres, o 55 años y 25 de cotización, mujeres. Acordémonos que los límites de edad diferencian entre hombre y mujer. 60 hombres es 55, edad biológica, y 25 de cotización para pensionar. Esa es la cifra exacta. El porcentaje de esa cantidad de gente que se ha abstenido de pensionarse es bastante alto, ¿ya? Estamos hablando que supera más del 60-70%. ¿Por qué? Las pensiones son de hambre. Entonces la gente se abstiene para decir, no, ¿yo para qué me voy a jubilar? Sí, mejor sigo trabajando. Entonces puntualmente ese es. ¿De cuánto ronda el promedio de las pensiones? La pensión promedio en El Salvador es de 304.17, pensión mínima. Patricio, hay una propuesta de aumento al salario mínimo, o mejor dicho, hay voces de proponer aumento al salario mínimo. ¿Esto realmente va a beneficiar al sistema de pensiones o lo va a dañar? Claro. Vaya, ¿en qué beneficia el aumento al salario mínimo? Ok, en que usted puede tener la posibilidad de elevar la pensión mínima a ese mismo monto, ¿sí? O sea, que realmente la pensión mínima, con aumentar el salario mínimo, llegue a 400, ¿sí? Ahorita está en 304.17, eso es lo primero. Segundo, aumentar el salario mínimo permite que la persona cotice más, ¿sí? De entrada, por lógica. Entonces permite que ahorre más en el tiempo. Entonces puede permitir que ese rango haya un porcentaje de personas que superen la pensión mínima, tomando como base el ahorro acumulado en el tiempo. Entonces tiene esos beneficios como características. Pero la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, que conjunto al Centro para la Defensa del Consumidor está acuerpando, apoyando, socializando esa propuesta de aumento al salario mínimo por un monto del 25%, o sea, un aumento del 25%, estamos hablando de $456, sector comercio y servicio, es apuntando a tratar de paliar el impacto en la seguridad alimentaria que están teniendo más de 1.700.000 nuevos salvadoreños que están dejando de comer. Ese es puntualmente eso. ¿Cómo se va a lograr? Bueno, para que sea bien efectivo el aumento del salario mínimo, las fuentes de financiamiento tienen que ser progresistas, ¿ya? Es decir, que el grande, la gran empresa, que solo ahí hay 160 personas que acumulan más de 22,000 millones, que es el 87% del PIB que produce El Salvador, puedan solidarizarse a través de una erogación del 2% sobre esos 22,000 millones con los pequeños productores. El grande apoyando al pequeño productor, ¿ya? Productor de empresa a empresa, para que el pequeño pueda subsidiar ese aumento del salario mínimo a sus empleados. Entonces eso va a permitir que podamos sacar a 873,000 personas de el estancamiento en ingreso de salario mínimo y a 600,000 de la pobreza, que son de los que ya entraron a ese rango de nuevos pobres. El futuro de las pensiones, ¿cuáles son? Y para este año, ¿cuántos nuevos pensionados estarán aptos? Son 132,000, ¿sí? Entonces, si resolvemos por lo menos en los primeros 6 meses una reforma, ellos tienen la propuesta de la Mesa por una Pensión Digna que la llevamos hace un año a Casa Presidencial, podríamos estar hablando que con toda seguridad esos 100 y pico de mil se irían tranquilos porque subiría su pensión, ¿verdad?
tendríamos 50 años de sostenibilidad, bajamos el déficit, ¿verdad? Claro, hay que hacer paralelo al aporte de la mesa otras modificaciones como revertir el canje, ¿ya? Mejorar la rentabilidad, establecer instrumentos claros de inversión financiera para que esa rentabilidad suba como mínimo al 7% real, entre otras cosas. Pero para eso estamos, ¿verdad? O sea, si ellos quieren escucharnos, ahí estamos a la orden. Si no, pues que la historia se los demanda.